Es de un holandés y representa a una mujer pues hidrópica. Y ahí está el doctor o el uroscopista, pues mirando la orina, buscando un estado de coagulación de la orina que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces vamos a hacer unas pequeñas generalidades. En cuanto a un breve recuento histórico, a veces es bueno conocer un poco de la historia porque son unas preguntas habituales en los exámenes. Tenemos que la primera idea respecto al síndrome nefrótico o síndrome de Matoso se conoció con el nombre de hidropesía. Esta pues era un estado de Matoso que no diferenciaba en cuál era la etiología realmente del síndrome de Matoso, podría ser corazón, riñón, hígado. Y pues Hipócrates desde ese tiempo describió en uno de sus aforismos famosos, cuando aparecen burbujas sobre la superficie de la orina, indica enfermedad de los riñones y una prolongada convalecencia. De hecho, pues hay una discusión bastante grande pues para la próxima idea, y es que esta triada dada por el doctor Bryden en 1827, muchos la dan es para la glomerulonefritis, pero si vemos esa triada original, comprendía dos ítems de la triada del síndrome nefrótico, que es proteinuria y edema. La enfermedad renal si viene del nefrítico, que se acompaña de hipertensión y hematuria. Entonces realmente hasta este momento era como enfermedad renal y no se sabía realmente la diferenciación entre glomerulonefritis y el síndrome nefrótico, que se dio pues posteriormente por unos hallazgos de Virchow, que encontró la nefritis parenquimatosa. Luego Klebs en 1872 fue el que hizo pues como la primera diferenciación en glomerulonefritis, y Müller en 1905 fue el que dio el primer nombre hacia el síndrome nefrótico, que era la nefrosis. Y de ahí en 1930 hasta los 50 fue donde se pudiera decir los primeros orígenes del síndrome nefrótico. En cuanto a la definición de proteinuria, realmente pues tenemos dos cosas grandes. La primera, la albuminuria, y es que es la principal proteína que se excreta con orina, pues cuando hay un fenómeno de proteinuria, dependiendo de diferentes escenarios. Y tenemos la albuminuria, que para los estados de Cadigo de la enfermedad renal, tenemos una albuminuria leve de 10 a 30 miligramos día, que es el estadio A1. La albuminuria moderadamente elevada, que va de 30 a 300 miligramos día, que es el estadio A2. Y el estadio A3, que es la gravemente elevada, también conocida como macroalbuminuria, por encima de 300. Entonces, podemos determinar que toda excreción por encima de 10 miligramos hasta los 300 miligramos día es considerada una microalbuminuria, y por encima de esto, macroalbuminuria. Aquí, pues en el lado de la derecha, tenemos esa representación en proteinuria. Y es que si pudiéramos decir algunos estadios, en la proteinuria leve, que podría ser un P1, sería menos de 150 miligramos, que sería inferior a la excreción normal de proteínas en 24 horas. Una proteinuria moderadamente elevada, que correspondería a esta albuminuria moderada, entre 150 y 499, y una gravemente elevada por encima de 300. Y aquí tenemos la cuña en cuanto a proteinuria en rango nefrótico y la albuminuria en rango nefrótico. La albuminuria en rango nefrótico pues es un valor inferior, porque al fin y al cabo aquí pueden haber otro tipo de proteínas que pueden ser por una lesión del túbulo o directamente por la filtración del glomérulo, y que es de 2.200 o 2.2 gramos al día para la albuminuria, y de 3.5 gramos día sobre 1.73 metros cuadrados de superficie. Es importante esta normalización porque no todos somos del mismo tamaño en rango nefrótico. Esto es sacado de la última guía Cadigo de glomerulonefritis del 2021, donde tenemos esas tres variantes. La primera, un paciente con una proteinuria en rango no nefrótico, como lo denominamos, menor de 3.5 gramos hasta 300 miligramos, y que no tiene pues las manifestaciones típicas del síndrome nefrótico. Tenemos una proteinuria en rango nefrótico, que no es síndrome porque no tiene el resto de constelación de los signos y síntomas, y que simplemente es representada por la excreción en este valor, que usualmente no se correspondería tanto a la albuminuria, porque si se da ese grado de albuminuria, pues sí habría hipoalbuminemia y edema. Entonces, estas proteínas usualmente son de otro origen por fenómenos de paraproteinemia. Y el síndrome nefrótico como tal, pues que es la manifestación de la proteinuria en rango nefrótico, de
la hipoalbuminemia del edema y pues si ya ha avanzado unos cuantos días o en una temporada, pues la hiperlipidemia. Y eso es lo que configura nuestra triada clásica. La proteinuria inicialmente, lo que desencadena hipoalbuminemia y esa hipoalbuminemia pues nos lleva al edema. En cuanto al diagnóstico, pues una cuña importante respecto a la relación procrea o proteínas creatinina en muestra de orina espontánea para la correlación con 24 horas, que básicamente es con la intención de que las proteínas tienen lo que se llama un sesgo de concentración. La primera orina de la mañana es la orina usualmente más concentrada porque no orinamos en la noche y para tratar de no sobrepasar el volumen de la vejiga, pues entonces concentramos esta orina con por la mayor cantidad de solutos, entonces es la que viene más cargada de proteínas, sodio, potasio en general. Entonces, si solo tomamos el uroanálisis de esa proteinuria, nos va a dar una proteinuria usualmente elevada, pero para normalizarla, pues la hacemos en el cociente con otro soluto que si está igualmente concentrado, pues nos va a dar una relación pues más fidedigna. Y este es el caso pues de la creatinina en orina. ¿Ya? Usualmente se dice que una excreta de creatinina alrededor de 1 gramo y por eso en el cociente pues simplemente está pues un espacio en blanco que correspondería al 1 y pues el valor superior pues que nos daría la extrapolación en proteínas en 24 horas. Como vemos aquí, lo más importante de la relación proteinuria-creatinuria, del índice proteinuria-creatinuria o como lo conozcan, es cuando sobrepasa este umbral del síndrome nefrótico de 3.5. A partir de ahí es donde esa correlación se pierde y por tanto tenemos un buen rendimiento cuando estamos buscando patologías de proteinuria fuera del rango, pero cuando ya nos estamos enfrentando a un síndrome nefrótico propiamente dicho, si es requerido el conteo total de proteínas, pues para propósitos del manejo que vamos a ver más adelante. ¿Se pegó? ¿Se pegó? Ah, qué pena. Bueno, en cuanto la siguiente gráfica realmente hace la representación, usted me dirá, de cómo es la evolución según la década de la vida respecto a las principales patologías glomerulares que causan síndrome nefrótico. Como vemos, pues en la edad pues, pediátrica, que no es de mi interés en este momento, pero pues para la mayoría sí puede llegar a serlo, la mayoría pues son unas enfermedades de cambios mínimos que son usualmente respondedoras a esteroides y por lo tanto la biopsia renal no está indicada, sino que se hace un intento terapéutico pues con esteroides. Aquí está. Y pues ya a medida que avanza la edad, pues esa patología pues que inicialmente de enfermedad de cambios mínimos pues va siendo en menor proporción y van apareciendo otras enfermedades como son la esclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía diabética, los fenómenos de paraproteinemia como la amiloidosis y la enfermedad de depósitos densos y pues la nefropatía membranosa que vamos a hablar más adelante. Igual este ponderamiento posterior pues a los 65 años ya nos habla más de secundarismos de tipo tumoral. Esto pues era para representar pues como cuáles son como los laboratorios que se deben tomar usualmente para la evaluación del paciente inicial y donde tenemos la historia clínica pues buscando infecciones virales, causas adicionales del edema, la parte de diabetes, de lupus o otras enfermedades sistémicas, el análisis de la tira de orina para confirmar la proteinuria, el índice PC o PROCREA, la creatinina sérica para ver que no haya un deterioro también de la función renal, la albúmina sérica y el panel lipídico pues en búsqueda de hiperlipidemia. Y de ahí, pues dependiendo de los factores de riesgo, pues otros estudios adicionales como buscar VIH pues, por el ELISA, la parte de hepatitis, la electroforesis, tanto en suero como en orina, como les decía, en búsqueda de estos otros fenómenos de paraproteinemia, cuando la excreción no es correlacionable o cuando es una proteinuria en rango nefrótico, pero sin el síndrome, y pues otras en búsqueda de autoinmunidad. Bueno, este es un algoritmo que realmente he sacado de un journal de médicos familiares que realmente es como para
representar esa serie de pasos, que es como la forma más didáctica de conocer el enfoque del síndrome nefrótico de la parte del diagnóstico, es que lo primero es confirmarlo. Como les decía, no solo es la proteinuria, también es las otras manifestaciones lo que configuran un síndrome. Luego de ahí buscar causas comunes con las pruebas que se puedan realizar pues, en el primer nivel de atención. Luego buscamos unos test adicionales, como ya es la parte de test de parte de enfermedades inmunorreumatológicas, y posteriormente pues ya se busca es como tal la biopsia renal, pues para la cual sí es necesario el concepto pues de un nefrólogo. Esto es como para hablar nomás un beriberi del lo que es la biopsia renal, que usualmente pues puede ser indicada tanto en proteinuria o en hematuria de origen glomerular. Y básicamente, pues, digamos que solo en los niños, pues, que sean un síndrome de nefrótico sensible a esteroides menor de 12 años, pues no está indicada la biopsia, o que haya un cuadro muy compatible con una glomerulonefritis asociada a infección o pues estreptocócica. De resto, pues, uno donde pudiera excluir lo que son las biopsias renales en pacientes con síndrome nefrótico, de pronto si tiene la disponibilidad, que lamentablemente no tenemos aquí, de la medida pues, del anticuerpo contra el receptor de fosfolipasa A2, que sería para la glomerulitis membranosa, y en estas otras patologías que igual solamente son secundarismos, presentan también hematuria glomerular. Realmente como esta es de la guía CADIGO del 2021, que es de glomerulonefritis en general, no hace la diferencia entre síndrome nefrótico y nefrítico, pero sí sería como para mostrar que en la única indicación donde una biopsia renal pudiera no estar indicada en caso de síndrome nefrótico sería si hay una sospecha de una glomerulonefritis membranosa y tenemos la disponibilidad de este anticuerpo en suero. Esto es como para mostrar ahí como los patrones de lesión histológica habituales que pueden darse en el síndrome nefrótico, que tenemos la enfermedad de cambios mínimos, que como les decía, simplemente es una luz normal, ponemos al microscopio y los glomérulos se ven completamente sanos, y la única diferenciación que se puede dar es en la microscopía electrónica, donde hay la desfacelación del proceso de los podocitos, o pues miremos esta separación que hay entre ellos. La glomerulitis membranosa, que tenemos un depósito subepitelial, este es el epitelio, este es el endotelio, que vemos estos colores como amarillos, oscuritos, y que esto luego la membrana basal va envolviendo y es donde generalmente se consideran los black holes. Y como lo vemos aquí, pues si me permiten con ojos de la fe, ese engrosamiento de esta línea negra, que es la membrana basal glomerular. Y esta, pues que es la glomerulonefritis focal y segmentaria, focal, pues que hace referencia a que compromete menos del 50% de los glomérulos de una muestra, si no fuera difusa, si es más del 50%, y segmentaria, que es de menos del 50% del glomérulo, uno divide el glomérulo en porcentaje, pues, y si compromete menos del 50% o menos de la mitad, pues sería segmentaria y si no sería global. Y entonces como en esa forma fibrótica que se genera en menos del 50% de los glomérulos y en menos del 50% de su superficie, que usualmente pues algunos lo consolidan como de una patología de cambios mínimos que puede haber evolucionado o por unos tipos de secundarismo que vamos a ver más adelante. Pues aquí no salió muy bien en cuanto a la gráfica, pero esto es para respecto a las infecciones. ¿Cuáles son los patrones habituales de infecciones de tipo viral? Donde las principales que causan síndrome nefrótico serían la inversión por hepatitis B, el VIH en el HIVAN, aunque también la glomerulopatía colapsante, que es el HIVIC, pudiera ser una posibilidad y que aquí solamente requieren el tratamiento pues, de la enfermedad de base. Y en el virus de hepatitis C, pues realmente son más patrones no nefróticos. Pues aquí en la parte de su agudo realmente tenemos lo que era el virus de Epstein-Barr y el parvovirus. Ah, no, el parvovirus está más arriba. Pues el virus Esper-Zoster, herpes y el virus de Epstein-Barr. En cuanto al secundarismo relacionado con cánceres, tenemos, si tiene un patrón de nefropatía membranosa, busquen sea sólido, pulmón, bronquio, próstata, riñón puede ser, vejiga, mama. Y si tenemos una enfermedad de cambios mínimos o un compromiso de una glomerulosclerosis focal y segmentaria, busquemos usualmente linfoproliferativos como enfermedad de Hodgkin o el timoma. Estos pues si no son una presentación de nefrótico, entonces los voy a obviar.
Y respecto a enfermedades autoinmunes, pues esto es de gran constelación que pueden presentar manifestaciones en riñón, pero centrándonos en los patrones típicos, tenemos la enfermedad de cambios mínimos, lo que es Sjögren, polimyositis, lupus, síndrome antifosfolípido, artritis reumatoide. En la membranosa, Sjögren, polimiositis, dermatomiositis. La clase 5, que es prácticamente histología de luz indiferenciada de la nefropatía membranosa. Y pues los otros patologías. Ahí lo tenemos en el más acercamiento. En cuanto al manejo sindromático, esto es muy derivado de la guía de glomerulonefritis de Cádigo. Lo primero pues que tendríamos que ver es que pues la base de esta patología es la proteinuria que lleva a hipertensión y edema. Y estos son los pilares que debemos manejar para poder tener un logro pues del manejo sindromático. Ya el manejo específico pues dependerá del resultado de la biopsia renal. Entonces, para la parte de la hipertensión, tenemos todo lo que son modificaciones de estilo de vida, el sodio, la restricción de proteínas, la dieta, la cesación pues, del consumo o del hábito tabáquico y del alcohol, el uso de los inhibidores del sistema de renin-angiotensina-aldosterona, los diuréticos y otros que incidan más sobre el fenómeno hipertensivo. Y en otras consideraciones, pues ya respecto a las complicaciones o digamos en las pacientes en edad fértil, la anticoncepción pues por el desarrollo de manifestaciones trombóticas. Entonces, pues aquí esta es una tabla un poco larga, pero lo que hace énfasis es que realmente si nos vamos a ver las recomendaciones en el resumen, más que considerar un antiproteinúrico, es decir, pongan un antiproteinúrico, el verdadero propósito de la guía es traten la hipertensión y ponen estas metas de menos de 120 de sistólica y el uso de IECA UARA2 por su fenómeno antihipertensivo, porque realmente, pues, si nos vamos a la finura de la filtración en el glomérulo hace un fenómeno de difusión, que es el paso pasivo de moléculas, y un fenómeno de ultrafiltración, que para que lo entiendan es como el agua que desplaza la arena del mar. Entonces, si tenemos una presión aumentada, es decir, hay un mayor flujo de volumen, este incide directamente sobre la membrana basal y ayuda como a que las proteínas traspasen la misma y lleguen a la orina primitiva. Entonces, casi que todo medicamento antiproteinúrico por lo general debe tener un fenómeno sobre la disminución en la presión del glomérulo y usualmente debe ser pues un antihipertensivo. Y hay otros fenómenos en cuanto a la disminución del potencial fibrótico de las lesiones que son sobre este pues, eje que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Sí se debería pues preferir estos medicamentos, pero pues en general traten sobre todo la hipertensión y luego nos preocupamos por el resto de manifestaciones, porque siempre es considerado que en condiciones pues por fuera de lo basal los YK-2 tienen una elevación leve de la creatinina por la disminución de la presión intraglomerular que lleva una caída del filtrado y por tanto eso eleva la creatinina ligeramente. Digamos que uno pudiera, según la guía, iniciarlos y si hay un aumento no superior al 30% de la creatinina o usualmente al 0.3 miligramos por decilitro, uno pudiera continuar con esta terapia y en caso contrario sí preferir medicamentos que no tengan este tipo de fenómenos. En cuanto a otras opciones farmacológicas antiproteinúricas, tenemos análogos de vitamina D activos, que son unos estudios con calcitriol, que disminuyen una proteinuria entre un 16 y un 6%. Los AINES, que tienen un fenómeno sinérgico a la presión del intraglomerular respecto al IECA, UARA2. Tenemos los inhibidores de SGLT2, que para el propósito de esa guía no estaban todavía pues, evaluados completamente, y sobre todo su uso es en nefropatía diabética. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideos, que son sobre todo en ese subgrupo de pacientes, que perdón, se me repitió aquí, que están o en nefropatía diabética junto con los inhibidores de SGLT2, o pudiera uno pensarlo por el mecanismo fisiopatológico sobre el mismo eje, pues en cualquier tipo de proteinuria y sobre su potencial fibrótico. Sobre todo estos no tienen pues, manejo sobre la presión o no tienen potencial antihipertensivo, entonces sería para ese tipo de pacientes que ya han logrado las metas de presión arterial, pero la proteinuria no ha logrado una remisión. Omega 3, que realmente tiene resultados controversiales, los antagonistas de ondetolinea, que pueden ser también con una actividad similar al IECA-2, que es el esparsentan, la pentoxifilina por el estrés oxidativo sobre el glomérulo, y este nuevo que salió hace como menos de un mes, creo, en el New England, en un estudio de fase 2, que es el inhibidor de la aldosterona sintasa, que es el Vasdrostat.
Bueno, en cuanto a la hiperlipidemia, pues básicamente es como ese aumento de la producción de proteínas por el hígado que lleva pues al aumento de las lipoproteínas de baja densidad y pues a todo el fenómeno pues aterotrombótico sistémico y el manejo pues usualmente realmente para la guía de glomerulonefritis no varía respecto al riesgo cardiovascular general y iniciar pues una estatina dependiendo del Framingham y de las recomendaciones generales. Digamos que me faltó, pero la estatina también tiene algún potencial antiproteinúrico que es muy leve y uno pudiera considerarlo iniciarlo pues siempre y cuando haya algún grado de hiperlipidemia. En cuanto a la teoría del edema y pues lo que sigue pues que son el manejo diurético, tenemos dos sistemas. Realmente no voy a ahondar mucho en esto, pero son las teorías del overfill y el underfill. El underfill pues es lo habitualmente conocido del desbalance entre la presión hidrostática y oncótica, la oncótica regulada por la albúmina y la hidrostática pues por el mismo tamaño molecular del agua y es porque la proteinuria lleva hipoalbuminemia, se pierde esa presión oncótica, ese volumen plasmático reducido, ya también aumento de la vasopresina, el aumento, una disminución del péptido atrial natriurético y un aumento de la actividad de renina, angiotensina, aldosterona, llevando a retención de sodio y agua y pues al edema. Y la etiología del overfill, que básicamente es un defecto tubular que causa también una retención de sodio y que a pesar pues, de que haya un volumen normal o incrementado del volumen plasmático, no hay como ese fenómeno contrarregulado respecto al uso de la vasopresina que debería disminuir el aumento del péptido natriurético que no va a ser suficiente para controlar esta retención de sodio y una disminución de la aldosterona. En cuanto a lo que recomienda la guía, pues básicamente la primera línea de manejo son los diuréticos de ASA, la restricción pues, de la ingesta de sodio a menos de 2 gramos día y pues dependiendo de las alteraciones concomitantes, considerar otros efectos sinérgicos en los diuréticos, como por ejemplo el diurético tiacídico, que usualmente es cuando hay esa reacomodación o resistencia al diurético a la furosemida y es llevada porque se aumentan la retención de sodio a nivel del túbulo contorneado distal, que pues es sobrepasado pues en cuanto a la formación de la orina pues respecto al diurético del asa, como recordamos, glomérulo, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Si estás botando bien el líquido por el diurético de asa, pero se está reteniendo posteriormente en la nefrona distal. Luego tenemos lo que es el amiloride, que pues es un diurético ahorrador de potasio que también actúa sobre la nefrona distal y pues que también va a sobrepasar esa resistencia al fenómeno del medicamento diurético. La acetosolamida en caso de que se desarrolle alcalosis metabólica, porque pues es una edificante, y la espironolactona pues ya más en fenómenos de hipertensión por su potencial efecto antihipertensivo. Pues se debe igual monitorizar estos fenómenos de hipercalemia con los diuréticos ahorradores de potasio, la depresión de volumen, la alteración de la tasa de filtrado y la hipocalemia o la hiponatremia pues con los diuréticos tasídicos y de ASA. Y pues como mencionaba pues ya la parte diurética y si no considerar la ultrafiltración aislada o la hemodiálisis. En cuanto a la trombosis, pues este es un artículo muy bonito en New England que es bastante corto respecto a la trombosis en síndrome nefrótico. Se dice que se da en el 25% de los pacientes y es como ese desbalance pues, en la pérdida de antitrombóticos, principalmente la antitrombina 3, como preguntaron mis adorados residentes en el Instagram. La respuesta era ese descenso a la antitrombina 3 y posiblemente de los otros, pero eso no está tan demostrado. Además de que se ha demostrado en los pacientes con síndrome nefrótico el aumento del factor 5, del factor 8, del factor de von Willebrand, del inhibidor del alfa-2 plasmina y demás fenómenos trombóticos. Además de un fenómeno también sobre la agregación plaquetaria y las plaquetas, donde también pudiéramos incidir con la estatina. Algo también, una pregunta ahí como de examen, salió como en el MIR hace un tiempo, y es que pues en el síndrome nefrótico una de las principales manifestaciones trombóticas es la trombosis venosa renal, que usualmente es un cuadro de dolor lumbar, deterioro de la función renal evidentemente, y de hematuria incluso macroscópica. Es secundario a glomerulopatía membranosa. Bueno, lo que seguía es respecto a la anticoagulación, en donde tenemos como dos pilares fundamentales y creo que el de mayor riesgo, pues que es la hipoalbuminemia. Entonces, siempre en la guía lo que recomiendan es una hipoalbuminemia definida en un umbral de 2.5 o de 25 gramos por litro
o de menos de 2, seguidas de una proteinuria masiva, que usualmente van a encontrar textos de entre 8, 10 y 12 para propósitos de la guía 10, un índice de masa corporal pues que para obesidad mórbida, una predisposición genética o falla cardíaca o cirugía ortopédica o una emulación prolongada, tenemos este algoritmo donde si está menos de 2.5 y tiene un alto riesgo tromboembólico, pues pudiéramos considerar warfarina. Esto se mide pues el riesgo también hemorrágico por esta herramienta que está en la guía y pues si es bajo, pues warfarina. Si no y tenemos menos de 3.2, pues entonces tenemos que estimar el riesgo tromboembólico y dependiendo de este riesgo tromboembólico por Framingham, pues considerar aspirina y si no, pues y si el riesgo tromboembólico no es muy alto, pues ninguna de las dos terapias. Y esto ya como para ir terminando, las otras consecuencias del síndrome nefrótico que debemos buscar, una enfermedad ulceropéptica, la salud ósea, pues en el riesgo de fracturas, el riesgo de infecciones, la protección ultravioleta, pues para los que les gusta la dermatología, pues con esos protectores solares, la protección de la fertilidad, pues evitar pues lo que son los anticonceptivos orales, buscar otras alternativas por su riesgo trombótico y el tamizaje pues, de cáncer. Y esta es una gráfica para resumir, cortesía de Mónica, me pareció muy bonita, que básicamente resume todo lo que pude haber dicho en el resto de los minutos que me antecedieron. La proteinuria, pues el antiproteinúrico, pero sobre todo esta parte de la hipertensión. Sin primera línea de Iacasora 2, si no antagonistas no hidropiridínico de tipo diltiazem, o incluso el dihidropiridínico, porque como les decía, lo más importante es el control de la presión arterial. La dislipidemia con el hipolipemiante, el edema con los diuréticos, prevenir infecciones, pues eso sí me faltó, vacunación, trimetopin si hay dosis altas de esteroides, la trombosis con el fenómeno anticoagulatorio y el tratamiento dirigido, pues sí, ya dependiendo de la etiología. Creo que ya terminó.